y estamos en presencia virtual, pero presencia, al fin por supuesto, con el doctor, el profesor, el jurista Augusto Valenzuela Herrera. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Susana, muy buenas tardes. Mucho gusto de saludarla y saludos para todos los que nos escuchan en esta radio tan prestigiosa y en tu programa. Bueno, muchas gracias, Augusto. Augusto, ¿qué podés decir a la audiencia respecto de la situación laboral, de la situación social que vos ves como jurista en tu país, en Guatemala? Bueno, para empezar, creo que nosotros tenemos un marco normativo laboral desde hace muchos años en Guatemala, que como todos se ha ido formando en el tiempo, y he de decirles que nuestro primer código de trabajo nace en el año de 1947. Eso derivado de la Constitución Política de 1945, cuando por primera vez se constitucionalizan los derechos laborales en Guatemala. Uh-huh. Y de ahí pues han surgido algunos cambios en la legislación. Solo hemos tenido 2 códigos de trabajo, el primero que mencionaba y el segundo que está vigente, que es del año de 1961. De tal manera que tenemos alguna legislación, digamos, tradicional. También sentimos que no se ha actualizado a las circunstancias actuales del mundo y que de alguna manera pues eso también ayudaría a modernizar las relaciones laborales en nuestro país. Pero igualmente desde el punto de vista social, pues hay actores sociales que están vinculados al tema laboral. Les he de compartir que tenemos en Guatemala una comisión tripartita para asuntos internacionales de trabajo que con base en el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a la consulta tripartita, y es un foro, a mi juicio, de diálogo social que ha permitido ir avanzando entre los 3 sectores, trabajadores, empresarios y gobiernos, en ir discutiendo cualquier posible reforma legal que debe implementarse en materia laboral y de seguridad social. Entonces es una instancia importante que ha traído frutos. Incluso se dio una reforma laboral en el año 2017 que fue 100% consensuada entre los sectores, y así el texto literal, como fue aprobado en la negociación de alto nivel, fue aprobada por el Congreso Nacional. Obviamente no en todo hay acuerdo, ¿verdad? Pero esa es una muestra de que sí hay diálogo social y hay otras cosas que están pendientes de seguirse discutiendo para ir actualizando la normativa local y poniéndola en línea acorde también a la normativa internacional de la OIT. Uh-huh. Bueno, Augusto, vos estuviste representando a tu país en varias ocasiones por la rama empleadora, justamente en las conferencias internacionales, ¿no? Celebradas en Ginebra, ya lo dijimos al comienzo del programa, en la OIT. La postura de ustedes como empleadores, ¿cuál es con respecto al sistema de relaciones del trabajo a nivel internacional, ¿no? En Guatemala? Pues si hablas de un código de 1945 y otro de 1961, por más modificaciones y diálogo social, en este 2022, ya muy avanzado, ¿cómo se compatibiliza con la realidad? Sí, en efecto, la postura que se ha manejado en Ginebra en la OIT de parte del sector empleador, pues he de contarles que lo que existe es, para empezar, una organización internacional de empleadores que aglutina obviamente a todos los empleadores que están en la OIT y que de alguna manera ahí se discuten los temas a tratarse y las líneas que deben seguirse o estrategias a nivel de OIT. Pero a nivel de país, la delegación de Guatemala del sector empleador
pues ha ido en la dirección de ir buscando la modernización de la legislación laboral, incluso en la promoción de convenios laborales de la OIT en materias novedosas, y eso ha permitido también tener un espacio de diálogo y un espacio de aportaciones académicas allá en Ginebra. De hecho, tuvimos hasta hace poco a un delegado guatemalteco en el Consejo de Administración, lo cual implica que sí ha tenido algún espacio que se ha ido ganando en el tiempo. Y en el tema de la legislación, pues yo creo que el mundo ha cambiado radicalmente, ¿verdad?, en los últimos 25 años, con todo el proceso globalizador que hemos tenido, con todas las políticas flexibilizadoras que nacieron de ello. También las leyes, a mi juicio, se han ido quedando un poco atrás porque no le han dado cabida a muchas situaciones nuevas que se han presentado y que hoy también se requiere verlas con una óptica diferente, en virtud de que hoy en día estamos en una situación de competitividad mundial, de productividad, y eso implica que las empresas tienen que competir no solo a nivel local, sino a nivel internacional con otras empresas, y ahora no se puede hacer lo que se hacía antes, ¿verdad?, en economías cerradas que teníamos originalmente, donde simplemente el empresario le cargaba el costo de un salario al consumidor, el consumidor lo pagaba y listo. Ahora no, ahora las empresas sobreviven, las que tienen la mejor calidad del producto, las que tienen el menor tiempo de entrega y al menor precio. Entonces hay una competitividad inmensa que también las leyes, a mi juicio, deberían ir regulando para darle oportunidades al empresario local para que pueda mantenerse, para que pueda generar empleos en el país, porque de lo contrario otras empresas en otras latitudes son las que hacen el trabajo y generan empleo y no en tu país. Así que yo creo que hace falta como reenfocar un poco la legislación también para dar facilidades de inversión, estabilidad para la gente que pueda invertir en el país, y eso nos favorece a los guatemaltecos en este caso, porque se generaría mucho empleo, porque lamentablemente tenemos una economía informal demasiado alta hoy en Guatemala. Claro, ese era justamente el punto. El trabajo no registrado, la economía informal, sigue siendo muy fuerte en Guatemala, ¿no es cierto, Augusto? Sí, es correcto. Nosotros en Guatemala, según el último censo de hace 3 años más o menos, estamos en un número de habitantes alrededor de 18 millones de habitantes a nivel nacional. O sea, somos un país no muy grande comparado con otros, y de esos 18 millones estamos hablando como de 6.5 millones que están en la población económicamente activa, y de la PEA simplemente de esos 6 millones y medio aparecen registrados en el Seguro Social 1.2, 1.4 millones de guatemaltecos, lo cual implica de que un 20% sí tiene derecho a la seguridad social, un 20% tiene un contrato de trabajo formal, y el 80% o 75%, que no hay una, depende del área que sea, si es rural o urbana, están en la economía informal realmente como emprendedores, como tú decías, en áreas grises de las relaciones laborales, y no es un trabajo registrado, y realmente eso va en contra pues de todo el ordenamiento jurídico, pero lamentablemente hay muchos también emprendedores que no logran ubicarse en una empresa por falta de ofertas de empleo, y lo que ocurre es de que pueden salir de una universidad muy bien preparados, con maestrías incluso, pero no logran ubicarse a nivel local en un puesto de trabajo decente para ellos, ¿verdad? Entonces eso también implica que tienen que emprender por sí mismos alguna actividad comercial o profesional, o algunos de ellos pues al final lamentablemente se van de Guatemala para ubicarse en otros lugares que sí tienen oportunidad de empleo, pero sí es altísimo el tema de la economía informal en nuestro país. Con respecto a la pandemia del coronavirus o del COVID-19, ¿cómo afectó al tema de las relaciones laborales, Augusto, a tu entender?
Bueno, lo primero que debo decir es que el Estado de Guatemala, el gobierno, digamos en general, no emitió mayores disposiciones en materia estrictamente laboral. Por supuesto que en temas de salud, en temas de centro de trabajo, en temas de el ciudadano, hay mucha normativa en materia sanitaria con tal de evitar el contagio de COVID-19. De hecho, sea de paso, les he de contar que estamos hoy en la quinta ola en Guatemala y es la más drástica que hemos tenido en todo el periodo de pandemia porque hay demasiados contagios al día de hoy. Pero en el tema de disposiciones de materia laboral, lo que el gobierno central dijo, el Ejecutivo dijo en su momento, es de que dejaba a criterio de las partes de la relación laboral llevar a cabo algunas medidas conciliatorias en el manejo de la relación laboral, y posteriormente el gobierno durante un periodo determinado, durante el estado de calamidad, otorgó un bono mensual a los trabajadores que así fueron reportados por las empresas, de apoyo, para como un subsidio para ellos, los que se quedaron desempleados o suspendidos en las relaciones laborales. Sin embargo, impactó indudablemente en el empleo. Muchas empresas tuvieron que cerrar, otras empresas aún el día de hoy no se recuperan. Creo que es un tema común en todos nuestros países, principalmente el sector turístico, hotelero, restaurantes. El turismo se ha ido implementando de nuevo, pero no tenemos lo que teníamos antes, ¿verdad? Entonces hay sectores que lamentablemente tuvieron que recortar personal, suspenderlos. Se dio, como en todos lugares, el tema de teletrabajo, que por cierto no lo tenemos regulado legalmente en Guatemala. El teletrabajo no hay una ley que lo regule el día de hoy, hay un proyecto pero no se ha implementado. Entonces yo te diría que sí ha impactado en las relaciones laborales, ¿verdad? El tema del coronavirus. Y todavía al día de hoy, pues no muchas empresas se han abierto al 100%, o algunas, como te digo, cerraron en definitiva porque ya no lograron mantener sus costos laborales y sus costos de producción en general. Así que yo estimo pues que sí fue impactante, y nosotros somos parte de los que engrosamos también las estadísticas de OIT en esos millones de desempleados que hay en el mundo al día de hoy derivado de COVID-19. Está. Hay algo que vos dijiste, indudablemente todo fue importante, esto de la quinta ola, desde ya, y por otro lado, el tema de que no está regulado el teletrabajo. En definitiva, hay muchas personas trabajando de esta forma, bajo esta modalidad, y de ser así, ¿cómo está regulado? ¿Por las empresas, por los sindicatos, en fin? ¿De qué manera, Augusto? Sí, la OIT pues dio lineamientos en temas de COVID, ¿verdad? Para que pudiéramos en los diferentes países miembros de OIT buscar una forma adecuada de trabajar. Creo que el teletrabajo ya se daba en algunos lugares en el país, pero de una forma tímida, como de hecho sucedió en la mayoría de países en el mundo. Pero con el tema de COVID-19, con el tema de el confinamiento inicial de la pandemia, que no podíamos ni trasladarnos de un departamento a otro, pues la mayoría de empresas cuya actividad laboral se permitía hacerlo a distancia, pues empezaron a teletrabajar. Y en esa disposición, en esa situación de que no tenemos una disposición legal que regule el teletrabajo, pues las partes son las que han ido como definiendo qué y cómo hacerlo, ¿verdad? Algunas empresas les han dado el equipo de cómputo a los trabajadores, otras pues les han dicho que necesitan su computadora para poder trabajar desde casa por su misma seguridad hacia los trabajadores. Los trabajadores, muchos lo vieron con buenos ojos, el hecho de que estar en casa permitió cierta tranquilidad, ¿verdad? En el sentido de que no tienen que trasladarse a los centros de trabajo, perder 1 o 2 horas en el proceso de transportarse de un lugar a otro, que así es en Guatemala, lamentablemente, por tanto movimiento vehicular. Y de alguna manera, pues, digamos que todos nos hemos ido acostumbrando al tema del teletrabajo. Conozco empresas que lo que han hecho es realmente instalar una oficina literal en el domicilio, en la casa
del trabajador con todas las formalidades. Por supuesto que no todas, ¿verdad? No todos tienen la capacidad económica para hacerlo, pero creo que aún falta por legislarlo para poder regular adecuadamente el tema, porque hoy ha quedado más como a libertad de las partes y conveniencia de las partes el tema de teletrabajo. Aquí tiene que mucho ver el tema de salud en el trabajo, ¿verdad? El tema de seguridad ocupacional, porque muchas veces cuando todos iniciamos en esto, pues no había un escritorio apropiado, una silla apropiada. Ahora pues todos hemos ido como mejorando en el proceso, ¿verdad? Pero creo que muchas empresas se van a quedar en teletrabajo. Algunas, conozco empresas que tenían alquilado un piso de un edificio y ahora ya no, porque prefieren tener en la casa a los trabajadores, ¿verdad? Que a veces se vuelven hasta más productivos para las empresas y a los trabajadores, pues muchas veces con más flexibilidad. Así que tiene sus pros y sus contras para ambos lados de la relación laboral. Está. Ya para ir finalizando y muy brevemente, Augusto, hay un trabajo tuyo que dice, el título, ¿no? Trabajos de moda en el mundo digital. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son? Sí, hay un estudio, no es un estudio, realmente fue una ponencia que yo presenté en un congreso cabalmente en Sudamérica sobre los trabajos de moda. Derivado de todo esto, pues han venido a surgir cosas nuevas, ¿verdad? El teletrabajo es uno, el tiempo parcial es otro, que eso ya venía desde antes de la pandemia, por supuesto. Sí. Hay trabajos modernos al día de hoy en Europa, por ejemplo. Los millennials, que son nuestra nueva generación, que piensan diferente, que actúan diferente y que trabajan diferente, se han ido acostumbrando a nuevas formas de empleo, más que todo digitales, y hay modalidades como por ejemplo una plaza para 2 personas y ellos deciden cuándo van a trabajar cada uno, ¿verdad? Para dividirse el salario, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones hoy ya se están dando en el mundo y creo que nuestras legislaciones y los académicos tenemos que estar como vigilantes de esos hechos sociales para que luego se regulen ya a través de la legislación, ¿verdad? Yo creo que eso es la tarea que tenemos en todos los países, pues el tema de los Uber, el tema de las plataformas digitales, todo eso, digamos que son modalidades de empleo nuevo que lo vivimos en todo el mundo, pero la legislación se quedó atrás, ¿verdad? En el tiempo, y eso es lo que hay que ir avanzando para ir regulándolo adecuadamente. Bien. Augusto, muchísimas gracias y bueno, estaremos en comunicación en otra oportunidad. Un abrazo para